Hola, bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido habitualmente por el doctor Avelino Porto. Lo peor está por venir. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y mientras tanto, el epicentro de la pandemia se ha trasladado de Europa a Estados Unidos a América Latina. ¿Qué pasa en Argentina, mientras tanto, el área metropolitana de Buenos Aires? Hoy es imposible hablar de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires y de los otros partidos que componen esa vasta región. ¿Y qué pasa en Uruguay? Del otro lado, es decir, cruzando el charco, como le decimos al Río de la Plata. ¿Por qué a Uruguay le ha ido bien, más allá de no haber aplicado las mismas medidas que se aplicaron en Argentina? Son dos claves para develar, así como también la vida cotidiana, la cuarentena, esta cuarentena de más de 100 días que evidentemente nos ha llevado a cambiar la vida en casa, a cambiar la vida en el trabajo y sobre todo a cambiar la vida con los chicos bajo techo, es decir, con los chicos rodeándonos. ¿Cómo sobrellevamos la pandemia? ¿Cómo manejamos esas situaciones familiares? Todo esto aquí, luego de los títulos. Cada país aplicó su propio método frente a la pandemia, algunos con resultados alentadores, otros con resultados catastróficos. El epicentro se trasladó de Europa a Estados Unidos y América Latina, que hoy es la región más crítica, especialmente por Brasil, donde inclusive al presidente Jair Bolsonaro le ha dado positivo el test de coronavirus. En Argentina estamos en invierno y en Argentina el área más crítica es el área metropolitana de Buenos Aires, esa de la ciudad de Buenos Aires y los distritos de los alrededores que exceden al conurbano. Y ha comenzado lo que se llama operativo invierno. Efectivamente, vino el frío. Le vamos a preguntar al ministro de Desarrollo Social, a Daniel Arroyo, primero darle la bienvenida y segundo preguntarle justamente por este operativo invierno. Ministro, ¿cómo le va? Muy bien, Jorge. El operativo invierno plantea una situación crítica que es pobreza, frío y pandemia. Pobreza con frío siempre es la peor situación y además hay un problema serio con la pandemia. El operativo frío tiene tres partes. Uno es con las personas que están en situación de calle. Hoy hay familias que viven en la calle, sobre todo en el conurbano bonaerense, en la ciudad de Buenos Aires. Abrimos los paradores las 24 horas. Habitualmente los paradores donde van las personas en situación de calle están abiertos 6-8 horas, abrimos 24 horas y buscamos que efectivamente estén en los paradores. Hay familias que aceptan, familias que no, pero se está armando el esquema con paradores de pocas personas. Lo segundo es que nosotros a través de la aduana, lo que tiene que ver con ropa de abrigo, ropa de invierno, calefacción, frazadas, estufas, hicimos convenios con las iglesias y con las organizaciones sociales y ellos entregan a la gente que va a los comedores todo lo que tiene que ver con la ropa de abrigo, las frazadas. Realmente hay mucha gente que la pasa mal, que vive en situaciones precarias y el invierno les complica absolutamente. Y lo tercero es ir casa por casa y trabajar en lo que tiene que ver con nosotros llamamos el barrio cuida el barrio, detectar las situaciones críticas y eventualmente donde hay un caso positivo de coronavirus, ahí va un centro de aislamiento que armamos en cada barrio, normalmente en la iglesia, en el club de barrio, o eventualmente, si lo define así el sistema de salud, va al hospital. Es lo que tiene que ver con atender la problemática central que tiene que ver con el frío, las personas en situación de calle, las personas que están en comedores y en merenderos, que viven en viviendas precarias, que accedan a abrigo, a frazadas, a todo lo que tiene que ver con una buena calefacción y un buen alimento. Ministro, esos refugios, por llamarlo de algún modo, ¿no pueden convertirse en focos de contagio, como ha ocurrido con los geriátricos, por ejemplo? Sí, de hecho, lo que ha pasado en uno de los paradores de la ciudad en su momento, de 92 personas había 79 que habían dado positivo. Cambiamos la lógica y ahora son paradores pequeños, con muy poca gente. La lógica habitual de la política social es la masividad. La lógica de un comedor es que va mucha gente y entonces se aprovecha para dar cursos de capacitación, apoyo, otras cuestiones. La lógica del parador también es generar redes, vínculos. Bueno, ahora es distinto, se está trabajando más con hoteles, inquilinatos, lugares donde poca gente. Hemos tenido que cambiar la lógica también
la de la asistencia alimentaria. No va la gente al comedor, sino que se llevan los alimentos a la casa, o eventualmente va la gente con el tupper, con una vianda y retira, pero ya no se hace más la comida en el comedor. Hay algunas ollas populares que quedan así, pero el grueso de la asistencia alimentaria no es en el comedor, sino con viandas o la entrega en la casa. Hemos todos tenido que cambiar la lógica general, que era de agrupar personas y aprovechar para dar capacitaciones y apoyo ahí. Se está hablando de una salida gradual de la cuarentena cuando venza este nuevo plazo, pero hay paisajes urbanos totalmente diferentes. Ciudad de Buenos Aires y partidos del Gran Buenos Aires, las cabeceras de los partidos del Gran Buenos Aires, donde no parece haber cuarentena. ¿Cómo se maneja eso? La situación, primero, es muy distinta en el que tiene que ver el país. Hay parte del país, hay regiones que están en la pospandemia. Nosotros encaramos la política que tiene que ver con la pandemia, es la asistencia alimentaria. La pospandemia tiene un programa central que se llama Potenciar Trabajo. Lo pusimos en marcha en varias provincias que ya están en la pospandemia, distinta a la situación en el conurbano bonaerense y en la ciudad de Buenos Aires, o en el Chaco, o en algunas regiones de la Patagonia. La situación del conurbano es distinta y diferente, sobre todo de acuerdo a los barrios populares. Efectivamente, los barrios populares es donde hay hacinamiento, mucha gente en poco espacio, falta agua, faltan los servicios básicos. Así hay 4.000 barrios en todo el país, viven 4 millones de personas en esa situación en Argentina. En la provincia de Buenos Aires son 1.800 barrios. Nosotros encaramos un esquema para acompañar de la manera más óptima posible la cuarentena. Se está cumpliendo de manera óptima con esta situación. Hay realmente mucho cansancio, mucha gente que está cansada, hay angustia, mucha gente de verdad angustiada, cansada, le bajó a cero el ingreso, gente que se le desacomodó la vida. A mí me impacta cuando me cruzo con alguien y me dice, escúchame, yo trabajé, hice todo bien y mirá cómo estoy, pero junto con eso hay temor a la circulación del virus. Eso hace que se cumpla con dificultades, pero que se cumpla de manera óptima la cuarentena. Yo hablo mucho con ministros de Desarrollo Social de otros países de América Latina, y es impactante la discusión de las camas, cuando uno discute si la cama le toca a uno u otro. La verdad que en nuestro país hasta ahora venimos llevando esa situación bien. Tenemos que todos cumplir la cuarentena, cumplir el aislamiento para sostener un sistema y que no se desborden lo que tiene que ver con las camas de atención de COVID, de terapia intensiva. ¿Ha aumentado la pobreza y la desigualdad? Sí, claramente. Antes de la pandemia teníamos 40% de pobreza general, 50% de pobreza en los niños y 40% de trabajo informal, para dar datos redondos. Es evidente que aumentó la pobreza, es evidente que aumentó la desigualdad y la desocupación, eso está claro. Es difícil tener datos precisos. El INDEC mide 2 veces al año, al 31 de diciembre y al 30 de junio. Ahora la medición al 30 de junio, los datos van a estar en septiembre. Ahí vamos a tener datos precisos. Es difícil en el medio tener datos precisos porque no se pueden hacer encuestas presenciales, pero es muy claro que ha aumentado la pobreza, que ha aumentado la desocupación. La salida nosotros la planteamos en 3 ejes. Potenciar trabajo. Nosotros vemos que la salida tiene que ver con 5 sectores productivos, mano de obra e intensivos, que van a generar más trabajo de los sectores más pobres. La construcción, vereda, vivienda, infraestructura básica, la producción de alimentos, el textil, la economía del cuidado, que son las personas que cuidan personas, sobre todo mayores, niños, y el reciclado. En esos 5 sectores vemos la salida y armamos un sistema de crédito no bancario para máquinas y herramientas, transferimos fondos para que las provincias y los municipios lo pongan en marcha, la posibilidad de que la persona se registre como monotributista social, esté exento de pago durante 2 años, tenga factura, esté exento de pago durante 2 años. Ese es uno. El segundo eje de la salida es un ingreso base universal. Mucha gente se va a quedar sin ingreso. Ahora estamos empezando en los próximos días a pagar el IFE 3, el ingreso de 10.000 pesos por familia, que llega a 9 millones de hogares. Posteriormente a eso hay que rearmar un ingreso base ciudadano y la urbanización de los 4.000 barrios populares. Esos 3 ejes son la salida, lo que nosotros llamamos la pospandemia de la política social, la reconstrucción de la política social. Mientras tanto, ¿es sostenible este esquema, digamos, de asistencia? Es sostenible en un contexto fiscal difícil, en un contexto objetivamente de la Argentina que tiene problemas de endeudamiento, porque hay voluntad política. Yo, como ministro, al 30 de junio ejecuté el 120% del presupuesto anual. Tenía un presupuesto en el año
al 30 de junio ejecuté el 120%. Es una decisión política de arrancar de los que menos tienen, de apoyar a los que están en situación más crítica. La política alimentaria, solo para dar un ejemplo, eran 5.000 millones de pesos por mes, pasaron a ser 14.000 millones. Es decir, hay claramente un esquema distinto, hay una decisión política de atender al sector informal de la economía, a los que hacen changa, a los que la pasan mal. Eso es el IFE, la asistencia alimentaria, los planes sociales, y también a los que trabajan en el sector privado, que el Estado, lo que se llama el ATP, les cubre entre el 50 y el 60% de su salario, en un contexto de muchas empresas que han caído, que están complicadas, que no están pagando gran parte de su salario, y lo compensa el Estado. El contexto fiscal es complejo, hay que revisarlo para adelante, pero la voluntad política ha sido clara. No es el único país que ha generado este tipo de políticas, diría que el mundo en general ha ido en esta dirección. Se está hablando de renta básica universal, ¿cómo la ve? Sí, yo claramente creo que es uno de los 3 ejes de salida. En los modelos europeos el problema es de ingreso. Acaba de España generar la renta básica universal. En la práctica Francia le está dando 1.200 euros a cada francés. Estados Unidos con Trump, que iba para una idea distinta, le está transfiriendo a cada norteamericano $1.200. Una renta básica universal, el tema de ingresos es un punto, pero no es el único en Argentina. En Argentina, a diferencia de los modelos europeos, además de un problema de ingresos, tiene un problema de trabajo y tiene un problema de servicios básicos. 4 millones de personas que, como antes decía, no acceden a los servicios básicos. Nosotros tenemos que construir una renta básica vinculada al trabajo, asociada a la capacitación y al trabajo. De los 9 millones de personas que reciben el IFE, cerca de 3 millones de personas claramente están en una situación muy crítica, muy complicada, han perdido ingresos, la gente que hace changas se quedó sin changas, los que nunca habían tenido que ver con la asistencia alimentaria, el mozo, el carpintero, el taxista, el remisero, el que hace Durlock, aún gente que tiene trabajo formal y tiene recibo de sueldo y hoy está en los comedores porque no le alcanza. Bueno, de todo ese esquema hay que rearmarlo. Creo yo que arrancamos con cerca de 3 millones de personas que van a recibir esta especie de renta básica y a partir de ahí vincular con el trabajo y la capacitación, pero los 3 ejes son trabajo, renta básica universal, urbanización de los 4.000 barrios populares. Todo eso es la política social. El problema es que Argentina no tiene la Unión Europea detrás, como lo tiene España, como lo tiene Francia, y Argentina no es Estados Unidos. Frente a esto, sin ahorro, sin crédito, sin moneda, ¿cómo se mantiene o cómo se sostiene esta renta básica universal? Hay que hacerlo por etapas y tiene que ser una política de Estado. No es la decisión de un ministro claramente y excede a un gobierno. Acá hay que trabajar en conjunto con la UIA, las cámaras empresariales, las centrales sindicales, las organizaciones sociales y los partidos políticos con representación parlamentaria. Estos 3 ejes, sacarlos del debate, decir esto es política de Estado. Urbanizar 4.000 barrios no es una tarea de 10 años. Arranca un gobierno, encarga los primeros barrios, los primeros 400, 500 barrios y después va siguiendo otro. Y así, con ese proceso, lo mismo la renta básica universal, que implica un impacto fiscal que tenemos que estar todos de acuerdo. Ahora, yo veo muy factible este acuerdo. Lo que tiene que ver con el tercer punto, que es la urbanización, surge de una ley que se votó hace 2 años. Yo era diputado de la oposición, lo votamos unánimemente, todos los diputados y todos los senadores de todos los partidos, el registro que definió que hay 4.000 barrios populares y un fideicomiso para poder poner en marcha ese proceso. Bueno, de la misma característica hay que encarar el conjunto de políticas, que sean políticas de Estado. Yo lo veo y lo vengo hablando también con muchos dirigentes políticos de otros espacios y están de acuerdo. Es tiempo de combinar derechos y movimiento económico. La renta básica universal es el derecho al ingreso y es movimiento del consumo. El urbanizar los 4.000 barrios es claramente el derecho a la vivienda, a un hábitat, a tener asfalto, a tener espacios públicos, pero también es un gran plan de empleo. Esa combinación de los 2 aspectos para mí es lo que nos va a permitir por etapas, yendo de acuerdo a las condiciones fiscales que tenemos, ir por estas 3 políticas de manera sostenida y más allá de un gobierno. Ministro, su par de seguridad ha dicho que después de la pandemia es muy posible que crezca la inseguridad, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires. Frente a eso, ¿cómo se maneja la situación? Primero, mucho tiene que ver con qué red social generemos alrededor. Está claro que hay un problema de inseguridad y está claro que hay un problema de inseguridad creciente.
pero mucho tiene que ver con qué red social tenemos alrededor y cuánto potenciemos rápidamente el trabajo. Por eso, yo insisto con estos 5 sectores productivos, empezar a reconstruir el proceso, armar un sistema de crédito no bancario, todo lo que digo, en realidad ya lo pusimos en marcha, a tasas bajas, inyectar recursos en provincias y en municipios para definir líneas de trabajo, líneas de producción. Mucho va a tener que ver con 3 cosas para mí. Cuánto se reconstruya rápidamente el trabajo. El trabajo es el gran ordenador social. Cuando alguien se levanta a la mañana, se peina, se lava los dientes, se prepara y va a trabajar, va armando un sistema de vida. Si está sin trabajo, está mascullando bronca todo el día, está con los dientes apretados, anda mal y se pelea con lo que tiene cerca. Uno es la reconstrucción por el lado del trabajo. El segundo, que es un punto clave en los barrios, tiene que ver con el acompañamiento. Hay una gran red social argentina, no es solo Estado, hay un Estado presente, pero hay organizaciones sociales, iglesias, escuelas, mucha gente que le está poniendo el cuerpo a esa red social, que está poniendo escucha y acompañamiento. Y me parece que lo tercero que es clave para adelante también es que generemos estas políticas que yo decía, que marquen un piso, que den un piso de ciudadanía, un piso de arranque a los argentinos. La inseguridad, la tensión social va a estar asociada, el volumen de inseguridad o de tensión social, con cuánta política social, cuánta red, cuánto reconstruyamos rápidamente el esquema del trabajo, como decía antes. También habría que recrear la cultura del trabajo. Sí, bueno, la cultura del trabajo la genera la escuela. El pibe se levanta a la mañana, se peina, se lava los dientes, se pone el guardapolvo y va a la escuela, y todos los días hace lo mismo, más allá de si es bueno o no tanto en matemática, si sabe en qué país va en qué continente, el hecho de ir todos los días construye un método, una rutina, un sistema que luego le sirve para tener pareja, para andar por la vida, para trabajar, cuando no lo tiene todo más complicado. La mitad de los jóvenes no están en la escuela secundaria. Ahí arranca el problema de la cultura del trabajo. Nosotros planteamos armar una red de 20.000 tutores, con el cura, el pastor, la maestra, el técnico del club de barrio, que vayan armando una red, que vayan acompañando ese proceso de integración entre escuela y trabajo, que vayan vinculando con el trabajo por un lado, y por otro lado, si uno toma las personas que están bajo planes sociales, hay como 3 realidades distintas. Hay una parte que rápidamente entra al trabajo, que el problema es si la economía se activa, entra. Hay una segunda parte que aunque la economía vuele, le va a costar mucho. Requiere capacitación, esta red de tutores, no tiene la cultura del trabajo en términos de rutina. Y hay una tercera parte más complicado, sin secundaria completa, con problemas de salud, de adicciones, que vamos a tener que acompañar mucho. Pero en ese proceso, los argentinos quieren trabajar. Hay que armar el esquema y vincular planes sociales con trabajo. El plan que hicimos nosotros, potenciar trabajo, hace que el que tiene un plan social tenga que trabajar. Si el plan es la mitad del salario mínimo. Si trabaja 4 horas ya está. Si trabaja más, quien lo contrata, sector público o sector privado, tiene que completar el ingreso. Si lo contrata una municipalidad porque van a hacer obra pública, a una cooperativa o a alguien que está trabajando, tiene que completarle el ingreso para trabajar 8 horas. Siguen en el plan y le completan el ingreso. Si una obra social contrata a alguien para que cuide personas, la misma lógica para completarle el ingreso. Usted habla de la escuela, y la escuela también se ha convertido en algo que no debería ser un comedor, el comedor. Y si el chico no iba a la escuela, esto antes de la pandemia, si no iba a la escuela no comía. También hay que reconstruir esa institución justamente, ¿no? Sí. Mi opinión es que lo único que tiene legitimidad, el mejor lugar que hay en la Argentina, lo mejor que tiene un barrio es la escuela. La escuela es el centro, es el lugar donde se construye relación, donde se genera legitimidad. Si la maestra llama a un padre, a una familia, en principio todos entienden que hay que ir y hay que estar, con tensiones y con dificultades, con muchos debates sobre los contenidos que se aprenden, pero primero la escuela sí claramente tiene legitimidad y es el mejor lugar que tenemos en nuestro país y en cada barrio. Segundo, hay mucho para modificar. Yo creo que la propia escuela secundaria, hay que ir al sistema dual que vincule escuela y trabajo. A mí me gusta mucho el modelo alemán. Ellos en los últimos años tienen un sistema de escuela y trabajo y tienen una idea que es muy básica y es, uno aprende estudiando pero también aprende haciendo. Entonces, el estudiante en los últimos años, que haga pasantía, que se vincule con el trabajo, hay una parte ahí importante para cambiar y también ir a contenido del siglo XXI, con lo virtual, con nuevas tecnologías. Tal vez la pandemia, de las cosas buenas que nos deje, es la oportunidad de repensar el sistema educativo, los contenidos de la escuela secundaria,
como tantas otras cosas que hay que repensar en Argentina. Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.v.edu.ar. A lo largo de los últimos meses, desde que comenzó la pandemia, desde que comenzó la cuarentena, venimos procesando una vida diferente. Una vida diferente, puertas adentro, sobre todo puertas adentro, familia, con chicos y con los chicos en particular. ¿Cómo no angustiarlos? ¿Cómo no transmitirles esos miedos que tenemos nosotros, los adultos? ¿Cómo no transmitirles esas incertidumbres? Esa incertidumbre que es, bueno, ¿cuándo vamos a ver la luz al final del túnel? Y mientras tanto, ¿cómo lo sobrellevamos? De todo esto vamos a hablar con la licenciada en Psicología Marichu Seytum, que trabaja en orientación de padres y es autora de libros sobre crianza, colaboradora del diario La Nación de Buenos Aires y de otros medios. Marichu, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Un placer estar conversando con ustedes de este tema que me resulta súper interesante. El placer es nuestro. ¿Cómo gestionamos la vida puertas adentro, sobre todo con chicos? Con mucha imaginación, me parece. La cuestión es no angustiarnos, tratar en lo posible de resolver nuestras angustias lejos de los chicos, con otras personas, hablando quizás por teléfono, o quizás durmiendo una siestita poderosa, o dándonos una ducha un poquito más larga. Y una vez que estamos de nuevo bien y en equilibrio, poder pasar a los chicos para no pasarles nuestras angustias. Me parece que eso es lo más importante. Y esas angustias que nos llevan muchas veces a necesitar recargar la batería, pero cuando nosotros queremos recargar la batería, los chicos la tienen a pleno. Claro, el tema es que nosotros no necesitamos horas de recarga de batería. Alcanza con que nos demos una ducha de 5 minutos o que nos tiremos en la cama 2 minutos más a reposar o al suelo a respirar hondo. Son como pequeñas recargas a lo largo del día que nos van a permitir llegar a la noche en un estado razonable y todavía con ganas de seguir sosteniendo este entusiasmo que tienen nuestros chicos. Desde el comienzo nos dijeron que son importantes las rutinas, pero también hay exigencias dentro de esas rutinas. ¿Cómo hacemos? Las rutinas son importantes porque a los chicos les permite saber lo que viene después. Si no, nos la pasamos peleando con que si es la hora o no es la hora de ver televisión, si es la hora o no es la hora de hacer la tarea del cole. Entonces está bueno tener un ciclo de rutinas para la semana, un ciclo de rutinas para el fin de semana y ahora van a venir el ciclo de rutinas para las vacaciones de invierno. Y está bueno porque les anticipa lo que va a ocurrir y lo van procesando antes de que ocurra. Y me parece que es muy útil y nos va a ayudar en esta convivencia de tantos días seguidos. ¿Cómo manejamos la comunicación para no transmitirles miedos? Es que no tenemos por qué transmitirles miedo a los chicos. Ellos no corren peligro, los papás no corremos peligro. Lo que estamos haciendo es cuidando a la comunidad total, toda,
estamos cuidando a las personas mayores, estamos tratando de que las camas de terapia intensiva no se llenen tan rápido todas juntas, pero los chicos no corren peligro, no hay motivo para asustarlos. Los asustamos al principio porque era la forma de conseguir que no quieran salir, pero hoy nos damos cuenta que se nos vino en contra esa manera de asustarlos. Entonces, empecemos a sacarles el miedo, porque de hecho en algún momento van a volver a la calle y no tienen que tener miedo de volver a la calle. En uno de tus artículos leí que era importante la puerta de la heladera, no para abrirla, sino para apuntar actividades. Claro, porque en la puerta de la heladera, sobre todo con los más chiquitos, está bueno estas rutinas que tenemos, ir anotándolas, para que ellos, obviamente si son chiquitos va a ser con dibujitos, no escrito, para que ellos vayan viendo lo que pasa hoy, de qué se trata el día, qué día de la semana es, y bueno, esto va a sostener con mucha fuerza estas rutinas o estos rituales que venimos armando para ellos. Antes les decíamos, cuando comemos apaguen los teléfonos, aparten los teléfonos. Hoy los teléfonos se han convertido en la vía de comunicación, inclusive de reunión en algunos casos de la familia. ¿Eso es una contradicción? No, no es una contradicción. Creo que el teléfono para hablar con mi hermana o con mi jefe lo dejamos apagado, pero muchas veces lo que vamos a poner va a ser la pantalla para hablar con los primos. Entonces vamos a comer como si estuviéramos juntos con los primos, en familia, va a ser un caos la conversación, pero no importa, pero la pantalla interactiva no es pantalla. Y entonces seguimos en la mesa ocupándonos de hablar con los chicos, salvo que hayamos organizado un encuentro de familia grande o un encuentro con algún amigo, con una familia amiga. Entonces almorcemos con los amigos, cada uno en su casa. Es otra manera de almorzar con amigos, pero es muy linda esa forma también. ¿Cuánto hay que desplegar la imaginación? De chicos nos decían que la televisión era la caja boba. Hoy dicen que las pantallas son algo así como las niñeras electrónicas. Sí, y son niñeras electrónicas. Lo que pasa que tenemos que estar muy atentos a que no se nos vuelvan en contra. O sea, la pantalla nos permite a nosotros trabajar, hacer lo que tenemos que hacer mientras los chicos no se pelean y no molestan, pero cuando salen de la pantalla salen intoxicados, porque la pantalla entra en ellos y nada sale. Cuando un chico está jugando, está procesando y está descargando y está gastando energía, cuando está en la pantalla está haciendo nada, más que hacer entrar cosas. Entonces, usemos esta niñera electrónica lo que la necesitemos, porque la vamos a necesitar en las vacaciones más todavía, pero no abusemos, porque el chico sale de la pantalla peor de lo que entró, seguro. Y entonces tenemos que estar hechos a la idea de que, bueno, ok, ves una película 1 hora y media, y cuando salgas yo me voy a tener que ocupar de ayudarte a volver al equilibrio interno, porque esta 1 hora y media lo va a desequilibrar probablemente a nuestro hijo. ¿Qué pasa con aquellos padres que prefieren no salir, no aprovechar los fines de semana, por ejemplo, cuando pueden ir a dar un paseo, justamente por esos miedos que tienen ante la posibilidad de contagiarse? Nosotros tenemos que empezar a preparar la salida de esta cuarentena, que va a ser gradual, y me parece que el gradualismo es clave de esto, por lo cual yo les pediría a los papás que salgan, si no quieren dar una vuelta a la manzana, que salgan aunque sea a la vereda, que se queden del lado adentro del palié, que se vayan animando a hacer cositas chiquitas para que los chicos pierdan el miedo, para que los adultos pierdan el miedo y que después no quede toda la tarea para el día en que ellos puedan salir. De todos modos, la salida no va a ser de un día para el otro todo, también va a ser gradual. Pero yo creo que vale la pena aprovechar esos momentos de pequeñas salidas para que los chicos se vayan acostumbrando a los tapabocas, se vayan acostumbrando a la distancia social, o sea, no pueden acostumbrarse a todo junto al mismo tiempo. Está bueno tener estos ratitos previos para entender de qué se trata. Marichu, ¿los hijos únicos sufren más la cuarentena? Yo creo que los que sufren más la cuarentena son los padres de los hijos únicos, no los hijos únicos, porque tienen que ocuparse más de entretenerlos a los hijos únicos. Ahora, con pantalla interactiva con primos y con amigos, con papás que de cuando en cuando los entretengan, los hijos únicos, nada, lo van a pasar igual que todos los chicos. Pero es cierto que tener hermanos, por un lado te sirve para pelearte un montón, pero por el otro uno pasa ratos entretenidos con un hermano que el hijo único no tiene. Entonces, más pantalla interactiva, más abuelos, más primos en la pantalla y un poco más de papá y mamá, lamentablemente también. ¿Los adolescentes son más independientes? Sí, los adolescentes creo que se les realizó la peor pesadilla,
estar en casa 24 horas sobre 24 con papi y mami, cuando lo que yo quería era agarrar la calle, es tremendo para ellos. Por eso se cierran en su cuarto, por eso quieren estar solos. Creo que los papás tenemos que hacer una tarea fuerte para que ellos sepan lo importantes que son para nosotros y que entonces por eso queremos interactuar con ellos, lo importantes que son para los hermanos menores y por otro lado, lo importante que es que ellos hagan un poco de actividad física, que no es subite a la bici fija, es vamos a hacer un rato de gimnasia juntos, vos me acompañás a mí y yo te acompaño a vos. Un adolescente que se sabe importante en la vida de sus papás se va a enganchar y se va a comprometer. Entonces es más fácil llamarlo que desde el dedito levantado de vos tenés que hacer gimnasia porque dijo el doctor o porque dijo la profesora. Hay que saber llevarlos a los adolescentes, pero lo están pasando difícil realmente porque no era esto lo que querían para este año. Seguro, bueno, nadie quería esto para este año, es una realidad. ¿Cómo manejamos con los chicos? Pasa amigos que me dicen, cuando llego a casa mi hijo viene o mi hija viene, me quiere abrazarme y yo digo, no, esperá que me tengo que sacar los zapatos, me tengo que sacar la ropa, me tengo que dar una ducha, en fin, todo esto, esta nueva rutina que hemos incorporado a la fuerza, por supuesto. Sí, yo creo que en estos días ya la incorporaron, o por ahí se pueden distraer y olvidarse, pero es una buena preparación para la calle. Cuando los chicos vuelvan al cole, tampoco van a poder saludar a la maestra ni abrazar al amigo. Entonces, saber que tienen que esperar hasta que papá se cambie la ropa o se lave las manos o se dé una ducha antes de abrazarlo, me parece que es una buena práctica que hay que seguir haciendo hasta que ellos salgan a la calle y les pase lo mismo con otras personas. El estrés, ¿cómo se maneja frente a esto? Porque llega un punto en que uno dice, bueno, incorporo la rutina y demás, pero esto es más estresante que la vida anterior. Estamos en un momento de mucho estrés y lo fabuloso, a ver, el manejo del estrés de los adultos lo tenemos que manejar entre adultos, pero la cosa maravillosa que tienen los chicos es que nos tienen a nosotros para acompañarlos a procesar ese estrés. Entonces, con nosotros van a jugar, si son chiquitos, con nosotros van a hacer actividad física y la actividad física, la respiración profunda y el juego los van a ayudar un montón a ir procesando el estrés. Y la conversación, o sea, cada cosa que nosotros hablemos de lo que vieron en televisión, de lo que escucharon, y la otra cosa que podemos hacer es evitarles el estrés. ¿Qué necesidad hay de que vean los noticieros? ¿Qué necesidad hay de que escuchen la conversación mía con mi hermano? Estamos pensando cerrar la empresa porque no sabemos qué vamos a hacer si sobrevivimos a fin de mes. Creo que tenemos que conseguir armar una burbuja para que los chicos queden afuera de esos estrés. No pueden hacer nada al respecto, entonces tampoco tiene sentido estresarlos con estas cosas. Marichu, ¿cómo vislumbrás la vuelta a la normalidad o la nueva normalidad, sobre todo en cuanto a la socialización de los chicos, volver a encontrarse, el colegio? Creo que va a ser una tarea ardua, va a estar bueno que sea de a poco, que no vayan todos los días y que no vayan todos, para que ellos vayan reincorporándose y reencontrándose con los chicos, no abruptamente con 25 chicos todos juntos, porque yo creo que no van a poder tolerar ni siquiera el ruido de todos esos chicos en el aula. Entonces, los papás vamos a tener que hacer toda una tarea, porque algunos días va a ser por Zoom, otros días va a ser en el colegio, y vamos a tener que ir haciéndolo despacito y gradualmente. Y la nueva normalidad va a durar. Cuando la gente dice que no hay nueva normalidad, sí la hay. Hasta que no haya vacuna, vamos a tener que seguir tomando todas estas medidas. Hasta que no haya vacuna y hasta que no nos vacunemos todos, va a seguir teniendo que haber muchas medidas de cuidado para que no se desate de nuevo la gripe tan fuerte. Tengo entendido que los argentinos somos los seres más ansiosos del mundo, al menos Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo manejamos la ansiedad de los chicos? Y el primer problema que tengo para contestarte eso es que la ansiedad es contagiosa. Si yo estoy en un estado de ansiedad, mi cuerpo transmite la ansiedad a mis hijos, con lo cual invitaría a todos esos argentinos ansiosos a aprender a meditar, a respirar profundamente, a tirarse al suelo, a reconectar. La ansiedad tiene que ver con corro para que no me alcancen los sentimientos o los pensamientos. Y creo que la cuarentena es una gran oportunidad para dejar de correr, para conectarnos con lo que sentimos, para procesarlo con la persona que corresponde, que no son nuestros hijos, sino otros adultos, y para ser mejores modelos menos ansiosos para los chicos. ¿Y las familias disfuncionales? Papá en una casa, mamá en otra casa, papá con una nueva pareja o con su pareja, mamá con
con su pareja? 3 días en un lado, 4 días en el otro, ¿cómo se maneja eso? A mí me parece que es muy importante que papá y mamá en esos casos piensen lo que es mejor para su hijo, no que piensen la mejor manera de torturar a su ex, quitándole o poniéndole el hijo. Creo que cuando yo trabajo con padres separados, lo primero que les digo es, antes de abrir la boca, antes de tomar una decisión, piensen, ¿esto lo hago a favor de mi hijo o en contra de mi ex? Si papá y mamá trabajan a favor de su hijo, los dos, no va a haber casi ningún inconveniente. Por supuesto que es complicado, y si los papás o las mamás no pueden ver a los hijos porque son farmacéuticos o porque son médicos, entonces tienen que pasar mucho tiempo con el otro, sí es fundamental que el que no está viendo a sus hijos los vea en pantalla. Muy sistemáticamente, no pretendiendo que el hijo converse, sino simplemente yo te miro a hacer la tarea, te miro a jugar, te miro a dibujar, y a mí me alcanza con verte, nada más que eso. Y si vos me querés hablar, me hablas. Si no, yo te voy tirando conversación por si acaso vos tenés ganas de contestarme. Libertad individual, que se llama, ¿no? Sí, tal cual. Los otros que lo pasan muy mal son los padres que tienen chicos con alguna discapacidad, como autismo, como chicos TEA, chicos que no entienden lo que está pasando, y los otros que lo pasan súper mal son los que están solos, porque los papás o mamás que están solos no tienen nadie más que los ayude en esto. Y ahí es donde tenemos que hacer este plan B con la computadora para que otras personas de afuera de casa puedan colaborar un poco con nosotros. Marichu, ha sido muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Fue un placer participar de este programa. El placer fue nuestro. Pausa. Volvemos. Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencia, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.v.edu.ar. La Organización Panamericana de la Salud destacó la gestión de la pandemia en Uruguay. Otro tanto ocurre en Paraguay, pero Uruguay es un caso importante, impactante inclusive, porque de hecho la Unión Europea abrió sus puertas y el único país que puede viajar o cuyos ciudadanos pueden viajar a la Unión Europea, en este caso a España, por ejemplo, como puerta de entrada, es Uruguay. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el secreto de Uruguay? Y para eso estamos en comunicación con Nelson Fernández, que es columnista del diario El Observador, es conductor de Tele12 en Montevideo y corresponsal del diario argentino La Nación. Hola, Nelson. Hola, bueno, un gusto estar en contacto contigo, Jorge, como siempre, y bueno, tratando de encontrar explicaciones o de transmitir la vivencia de lo que ha sucedido acá en Uruguay, que ha sido grato para la población, porque como vos sabés, todo esto generó un gran pánico inicial, ¿no? Si bien había señales de hacía muchas semanas de los riesgos que se corrían, el impacto de cuando llega fue muy fuerte, muy dramático. Y después, con el paso del tiempo, se fueron teniendo logros como lo que decís, que se destacó a nivel internacional, que dio calma, aun cuando el gobierno dice, ojo, los números son buenos, pero no hay que descuidarse.
Y ese es el dato, no descuidarse. Uruguay mantiene sus fronteras cerradas desde marzo, pero no aplicó medidas tan estrictas como Argentina. Bueno, esa fue una polémica que se dio, porque cuando se dieron los 2 primeros casos, el 13 de marzo, de activos en coronavirus, COVID-19, hubo una presión para decir, bueno, hagamos cuarentena, cerremos todo. El presidente de la República convocó un comité de expertos que lo convocó a la presidencia para trabajar en todo lo que iba a ser el combate a la pandemia. Pero, por ejemplo, desde el sindicato médico se reclamó una cuarentena obligatoria total. Y el presidente desechó eso. Confió en los expertos que tenía de cómo tratarlo y prefirió ir a un confinamiento voluntario que se dio primero de impacto, pero luego, bueno, en coordinación con empresas, sector público, con mucha gente con teletrabajo, mayores de 65 años, población de riesgo en sus casas, pero no con una cuestión de cuarentena obligatoria. Y lo otro es avanzando mucho en el tema de testeos. Acá el gobierno trabajó mucho en eso, pero también hay que decir que el sector privado se nucleó para cooperar con el gobierno en financiar test, o sea, todo tipo de testeos para que fuera más accesible y que se pudiera tener mejor información. También del sector privado, en coordinación con el gobierno, surgió la iniciativa de realizar una aplicación para que la población estuviera informada al minuto, pero que además la gente pudiera reportar, porque lo que sabes es que cuando surgen estos casos, los centros de atención de salud terminan desbordados en lo que es la recepción de llamadas. Ese es uno de los problemas, más allá de decir cuántos centros de tratamiento intensivo, camas, respiradores había. El tema es la capacidad para recibir reclamos y para atenderlos. Y en eso el sector privado hizo una gran cooperación con una aplicación que ha sido un ejemplo a nivel internacional, que mereció elogios de grandes compañías de informática, redes sociales, porque eso fue muy importante, eso fue muy alentador en materia de resultados. Después hay otros factores, ¿no? Uruguay, las mismas cosas que eran de ventaja para Uruguay aparecieron como ventajas. Siempre decíamos que Uruguay tenía lugares turísticos muy buenos que no estaban explotados porque la conectividad aérea no era buena, y bueno, que la conectividad aérea no fuera buena, ahora terminó siendo bueno para que hubiera menos ingreso y menos riesgo para la propagación, por ejemplo, ¿no? Pero el gobierno, el presidente de la calle Pou, que había asumido el 1 de marzo y que el 13 de marzo se dispara el tema de la pandemia, trabajó muy bien en materia de equipo en conformar grupos de expertos y en distribuir responsabilidades por áreas para ver cómo se atacaba mejor, e incluso después convocar a un grupo de científicos que tuvo mucha importancia porque generó mucha confianza en la población. Las medidas que tomaba el gobierno daban resultados y generaban confianza en la población. Y el comité de científicos, de 3 científicos que coordinaron varios grupos de especialistas para cada área, ese grupo no fue el combate de la pandemia, sino fue el análisis de cómo era la transición para la vuelta a cierta normalidad, cómo volver a los trabajos, el tema de los protocolos para volver a la gastronomía, a las clases, todo el tema de la vuelta a las clases fue muy estudiado, a la práctica del deporte. O sea, todo eso se canalizó con expertos científicos que tienen un reconocimiento internacional, mundial, y que bueno, que conformaron este grupo en forma honoraria y no necesariamente por estar identificados con el gobierno ni nada de eso, ¿no? Distancia social, en principio cancelación de clases, cancelación de actos masivos. ¿Cómo es la vida hoy en Uruguay y particularmente allí en Montevideo? Bien, Jorge, todo lo que decís fue inmediatamente, hubo un gran parate de actividad, pero en algunos casos se buscó también que no fuera una paralización. Por ejemplo, en la construcción, que ocupa mucha mano de obra, se usó un mecanismo que era la licencia, las vacaciones, para esperar a ver si podían retomar. Y ahí retomaron, no en forma total, porque este era un año que había una expectativa de obra pública significativa, porque está vinculado eso a lo que es la nueva planta de celulosa que genera una obra de infraestructura ferroviaria, que es la obra
más grande que se ha hecho en tiempos de democracia, del 85 para acá. Y entonces lo que hicieron fue dar licencia, retomar, te digo, bastante cercano a cuando se había disparado la pandemia, y hacer un testeo a 400 obreros. Es como dijeron, vamos a hacerlo, vamos a reintegrar y testear inmediatamente. Y ver si acá resultó bien, empezar a ir abriendo otras áreas, oficinas públicas. Entonces la reapertura en muchos lados fue bastante pronto, pero fue siempre gradual, igual que con clases. Las clases se paralizaron todas, en todos los niveles, desde preescolar hasta universidad, todas las clases. Pero después se empezó a ver por dónde se podía abrir primero. Las escuelitas rurales, que tienen muy pocos alumnos, en algunos son 3 alumnos en una escuela, ¿no? Entonces, y además se sentía mucho. Entonces se empezó con las escuelas rurales, después hizo un plan gradual con el interior del país, pero zonas más urbanas, y lo último fue, a fin de junio, todo lo que es Montevideo. Lo que sigue en educación a distancia es la universidad. Pero todo eso fue gradual y haciendo testeos. Entonces, lo que daba confianza es que se reanudaban actividades y no se generaban problemas de propagación, sino que se iba, que la cantidad de personas activas iba descendiendo. Pero todo eso daba confianza a seguir. La preocupación siempre estaba en si hay un rebrote por algún lado, que hubo, pero fue más vinculado a la frontera con Brasil. En la frontera norte, por ejemplo, hay una ciudad que en realidad uno dice, son 2 ciudades, pero es una ciudad con 2 nacionalidades, porque lo que separa es una calle. O sea, cruzás la calle y estás en Uruguay, cruzaste la calle y estás en Brasil, venís de vuelta y pasaste Brasil-Uruguay. Y ahí era un problema, y ahí hubo contagios, y de ahí salieron a otras personas. Y después el último foco, que es el que está preocupando más ahora, es de otra ciudad también, que es por vínculos con Brasil y que ha venido de Brasil. Entonces, por ahí ha ido el tratamiento. Mucho aporte científico, mucho aporte de especialistas del sector Estado, pero en mucha coordinación con el sector privado, con el sistema financiero. O sea, el sector privado uno ve que fue protagonista. Yo creo que eso quizás no se ha destacado mucho para el exterior, porque, claro, todo se simboliza en la figura del presidente de la calle, Luis Lacalle Pou, que ganó prestigio y que ganó popularidad. Mirá, Jorge, los números, para ir números redondos. En las elecciones de octubre, él tuvo 28,6% de los votos, 28,6%, no llegó a 29%. Pero él ya tenía tejido una alianza para ir al balotaje con otros 4 partidos, aparte de su partido, que es el Partido Nacional. Y ahí tuvo 49%. Pero en las primeras mediciones, hasta esta semana, la aprobación de su gestión superó el 60%. Quiere decir que en primera medida logró el aval de, los que lo votaron a él directamente y los que lo votaron a través de sus socios, pero después a muchos de los que votaron por otro candidato para que él no llegara. Entonces, él queda como el símbolo, como jefe de Estado, pero en realidad hay un gran aporte de distintas instituciones y del sector privado, y también de un fenómeno de solidaridad que se dio con todo el tema de asistencia social a la gente que quedaba más desprotegida. El gobierno de Lacalle Pou, de hecho, quiere que los argentinos inviertan y hasta se muden a Uruguay. Hay mucho argentino con propiedad en Punta del Este, por ejemplo. Vienen las vacaciones de invierno. Sé que tienen que guardar cuarentena, pero pueden viajar. ¿Hay temor a que los argentinos o argentinos viajen a Punta del Este y de pronto tengan esta enfermedad y puedan contagiarla? Bueno, sí, pero ahora ya se tomaron medidas para eso. Porque si bien los contagios venían de la zona fronteriza con Brasil, lo que sucedió fue que se habilitaron los viajes de barco exclusivamente para uruguayos que querían volver al país o para argentinos que tienen residencia acá. En ese caso ahí pasó una situación con un argentino que quedó viudo y como tiene una hija acá, quedó muy golpeado y para seguir la pandemia prefirió venirse para acá y vino con otro hijo. Cuando ellos vinieron acá no tenían problema, pero cuando llegan le avisan de Buenos Aires que habían estado con gente que tenía positivo en COVID-19, se hacen el test y dan positivo. Eso generó una situación de malestar, incluso diciendo, pero ¿cómo?
veníamos muy bien. Había 12 casos en todo el país. En todo Uruguay tiene una población aproximadamente un poco más de 3,5 millones de personas, y quedaban 12 casos en ese momento. Y justo en una ciudad fronteriza con Brasil, una ciudad que se llama 33, se habían generado un brote ahí. Y además decían, vienen por acá, y ahora vienen de Argentina, vinieron 2, ¿a cuántos pueden contagiar? Bueno, en ese barco habían llegado una cantidad muy grande de personas, se testió a todos y todos dieron negativo. Pero a raíz de eso el gobierno tomó una determinación que decía, esto como para viajar a Uruguay ahora importa tanto el pasaporte como el test de COVID, porque te piden un test negativo, o sea, y cuando llegan van a cuarentena, o sea que se tomaron más medidas de precaución, no solo para los que vienen en barco, que son los viernes, sino para los que vienen a través de los puentes. Para entrar tenés que tener un certificado que te hiciste el test y que te dio negativo, lo cual siempre igual implica riesgos, ¿no? Pero lo que tú decías, esa parte del incentivo que quiere dar el presidente de la calle Pou, y se han hecho números, ¿no? Diciendo, bueno, los argentinos son muy consumidores, los que pueden venir son de alto nivel de ingreso, o sea, traes X familias, te gastan tanto por mes, eso es un empuje al mercado interno muy fuerte para un país chico, ¿no? Y además, lo otro que también decían muchos es, mira, lo primero algunos van a querer venir para estar más tranquilos acá, pero el argentino es emprendedor por naturaleza, cuando venga a los 6 meses se aburre y empieza a hacer un emprendimiento, un negocio. Entonces, el presidente tiene mucha expectativa en eso, yo no sé cuánto es lo que se puede lograr, y muchas veces se sobredimensiona porque, claro, como periodista vos lo sabés, empezás a hablar y todos te hablan de un panorama, parece que puede haber una invasión de argentinos porque todos están esperando eso y entienden de que hay elementos atractivos, pero después la decisión de mudarte, la decisión de trasladar tu centro de interés familiar, personal, no es fácil, o sea, que haya casos, bueno, siempre ha habido, a lo largo de la historia, siempre ha habido. Yo digo, uno de los paseos que más disfruto los domingos es ir a una feria del centro de Montevideo, se conoce como la feria de Tristán Arbaja, porque es la calle principal, pero tiene otras calles, y en otra calle que se llama Paysandú, donde se ponen los libreros. Ahí encontrás joyas de libros argentinos, porque son de familias que se vinieron en los años 50, se vinieron después, y cuando muere, viste, el dueño, quedan otros y dice, yo no sé valorar esta, y lo venden, y te aparecen los libreros y encontrás libros autografiados por personalidades, desde presidentes hasta Borges, viste, hasta escritores muy famosos, ¿no? Y encontrás una cantidad de libros y dices, bueno, esto que es producto de familias argentinas que se vinieron a Uruguay, y eso ha sido así a lo largo del tiempo. La idea de la calle Pou es otra, es generar una corriente más de erradicación y de inversión, y cree que hay una ventaja comparativa, sin que eso lleve a estar enemistado con Argentina. La calle Pou va a cuidar mucho la relación con Argentina, ¿no? Acá hay mucha gente que piensa que por una cuestión ideológica puede haber un choque o algo. No, la calle Pou lo está haciendo, y yo creo que eso sí va a intensificar en tratar de tener un buen relacionamiento político, diplomático con Alberto Fernández y con Bolsonaro en Brasil. Eso es una cuestión muy importante para él. Hablabas de las ferias de Montevideo, que por cierto son muy coloridas y pintorescas y muy concurridas. ¿En este momento están habilitadas? Bueno, en primer momento, fíjate si será tan importante la feria. Nunca se prohibieron las ferias. Lo que sí se estableció que no podían estar las ferias de ropa, hay muchas ferias de vestimenta en zonas de costera, de playa, ferias muy lindas como si fuera un shopping a cielo abierto, ¿viste? Eso se limitó, y además se establecieron medidas de que hubiera distanciamiento social entre los vendedores, en la gente. Pero ahora están funcionando todas las ferias, se reclama distanciamiento, está el tema de la ropa, bueno, alcohol, que si la gente se prueba una ropa, esa ropa no vuelve enseguida para que la use otro. Bueno, hay varias medidas, hay protocolos. Cada reapertura de esta ha tenido un protocolo de seguridad sanitaria, lo mismo que para los centros comerciales que reabrieron, todavía no reabrieron los cines, pero en esta semana, en estos días, reabrieron las plazas de comida. O sea, habían abierto los centros comerciales, los locales, pero no lo que es no sé si allá se llama igual, pero la plaza de comida, el espacio gastronómico. Eso también abrió ahora, y también, bueno, con distancia de las mesas, con
con cuidado, los restaurantes con shows musicales también. El problema es que para muchos lo que te dicen es que con esas medidas de distanciamiento de repente no le da el número, porque la cantidad de cubiertos es menos, la cantidad de público es menos, ¿no? Bueno, pero digamos que puedo comerme un chivito en la 18. Sí, eso se mantiene. En un momento, en el momento más duro, era como delivery, ¿viste? Podían quedar como para hacer, pero ahora ya están. Igual creo que obviamente todos estuvieron muy golpeados porque la gente se acostumbró a estar en su casa, entonces, aunque estén habilitados, claro, tienen que tener ciertas medidas de precaución y la gente se acostumbró a más quedarse en casa, que fue el mensaje de quédate en tu casa. Y lo otro es que también hay una baja importante del ingreso de la familia. O sea, la desocupación se disparó y hay mucha gente que mantuvo el trabajo sufrió reducciones salariales. Entonces, a la hora de decisiones de gasto, todo ese tipo de gastos, aunque abrieran, no quiere decir que la gente se volcara enseguida a los restaurantes, las parrilladas, pero sí se ve mucha gente, ¿no? Digo, eso hace tiempo. Nelson Fernández, un abrazo desde esta orilla. Muchísimas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Un gusto haber estado en contacto con ustedes y ojalá todos nos podamos reencontrar y compartir una buena parrilla, un buen asado ahí, sea con leña a la uruguaya o con carbón a lo porteño. Va a ser pronto, vas a ver. Gracias, Nelson, un abrazo. Un abrazo a todos. Y ha sido todo por hoy. Nos reencontramos en la próxima.